¿Alguna vez te has preguntado por qué un Dios todopoderoso, que supuestamente lo puede y lo sabe todo, necesita desesperadamente que creas en Él, sin pruebas? O sea, ¿no se supone que es todopoderoso? ¿No debería bastarle con ser? Pues no, al parecer este ser eterno, infinito y superpoderoso tiene una necesidad emocional urgente: tu fe. Como si fuera una estrella del pop en decadencia que solo se mantiene viva si alguien le aplaude. Bienvenidos al universo bíblico donde Dios no puede simplemente demostrar que existe. No, eso sería muy fácil. Prefiere que cierres los ojos, apagues el cerebro y digas: creo, Señor, aunque todo esto huela a cuento chino. En este vídeo vamos a analizar de una manera lógica por qué la idea de un Dios que exige fe es tan absurda como que Superman le pida a Lois Lane que confíe en que puede volar, pero sin mostrarle que vuela. Prepárate porque vamos a desmontar uno de los pilares más sagrados del marketing religioso: la fe. La fe es un concepto fascinante. Nos dicen que un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente exige que sus seguidores crean en Él sin cuestionarlo, sin pedir pruebas tangibles de su existencia, sin demandar evidencia empírica que sustente las extraordinarias afirmaciones de la Biblia. Pero aquí surge una pregunta fundamental: ¿para qué iba a necesitar fe un ser todopoderoso? La fe es un recurso humano, una herramienta de los líderes políticos, religiosos y de cualquier figura de autoridad que no tiene el poder absoluto de hacer lo que dice que hará. Un presidente pide fe a sus votantes porque no puede garantizar que cumplirá sus promesas. Un gurú, un líder religioso, pide fe porque no tiene pruebas de que su doctrina sea verdadera. Un vendedor de milagros pide fe porque si usaras la razón te darías cuenta de que su producto no funciona. Pero un Dios todopoderoso no debería necesitar de este truco barato. Si realmente es omnipotente, simplemente podría demostrar su existencia sin dejar espacio para la duda. No requeriría que nadie creyera en Él sin pruebas, porque podría dejar su presencia tan clara como la gravedad o la luz del sol. Y sin embargo, lo que tenemos en la Biblia es un Dios que en lugar de manifestarse abiertamente y dejar todo en evidencia, exige fe ciega, premiando a quienes creen sin cuestionar y castigando a quienes se atreven a pedir pruebas. Sí, como esos jefes inseguros que se enojan si les pides explicaciones, pero multiplicado por infinito. Esto no es característico de un ser todopoderoso, es característico de un líder humano que necesita control. La fe, tal como la presentan las religiones, no es un mecanismo divino, sino una herramienta de manipulación humana. Y de las buenas, porque logra que la gente defienda lo indefendible con una convicción digna de un comercial de televenta. Hijos míos, no pidáis pruebas, porque si las tuviéramos, se nos acabaría el negocio de la fe. Y entonces, ¿cómo justificaríamos diezmar vuestras carteras en nombre de lo invisible? Imagina un rey medieval. Este rey podría gobernar con justicia y transparencia, pero eso implicaría responder preguntas y demostrar que sus decisiones son correctas. En cambio, es mucho más fácil exigir lealtad ciega y castigar la disidencia. La religión opera de la misma manera. Un Dios que realmente existiera y fuera todopoderoso no necesitaría que creyeras en Él sin evidencias. Simplemente existiría y se sabría. Pero los dioses de las religiones organizadas se parecen más a los reyes humanos que a entidades divinas. La Biblia está llena de pasajes donde se exalta la fe como la virtud suprema, se ridiculiza a los que dudan y se recompensa a los que creen sin pruebas. Jesucristo, según los evangelios, dice en Juan 20:29, «Dichosos los que no vieron y creyeron». Es decir, es más valioso creer sin evidencia que buscar pruebas. ¿Qué clase de estrategia es esta? Una estrategia de control, de sometimiento, porque si usas la razón y pides pruebas, el engaño se desmorona. Pero si te programan desde niño para creer sin cuestionar, entonces eres maleable, manipulable, fácil de controlar, como plastilina en manos de un niño con mucha imaginación. Si Dios realmente fuera todopoderoso, pediría tal vez lealtad, respeto o incluso amor, pero nunca fe.
La fe es el refugio de los que no pueden demostrar lo que dicen. Ningún ser que realmente tenga poder absoluto necesita que le crean sin pruebas. La gravedad no necesita fe, simplemente funciona. El sol no necesita que creas en él para brillar. Si Dios existiera con el poder que le atribuyen, su existencia sería tan evidente como el aire que respiramos. Pero parece que este Dios todopoderoso necesita desesperadamente que le digan que existe, como si fuera un adolescente con crisis de autoestima. Pero los líderes religiosos no pueden permitirte pensar así, porque si comienzas a cuestionar por qué un Dios todopoderoso necesitaría fe, también podrías cuestionar por qué este Dios permite el sufrimiento, por qué se oculta, por qué su libro sagrado está lleno de contradicciones e incoherencias, por qué su mensaje es tan similar a otras mitologías antiguas, y eso es peligroso para el negocio de la religión. Por eso se insiste tanto en la fe, porque la fe no razona, no pregunta, no cuestiona, la fe simplemente obedece. Y los que controlan la narrativa religiosa lo saben, no necesitan un Dios real, solo necesitan que la gente crea en él sin cuestionar. Porque mientras tengas fe, seguirás donando dinero, seguirás obedeciendo a líderes humanos que dicen hablar en nombre de Dios, seguirás sometiéndote a reglas absurdas y seguirás justificando todo tipo de barbaridades en nombre de una supuesta verdad divina. Y lo harás con una sonrisa, convencido de que es por tu propio bien. Yo no necesito pruebas, porque si empiezo a dudar, capaz que descubro que llevo toda la vida creyendo en un cuento. Y eso sí que no lo pienso permitir. Este fenómeno queda muy bien reflejado de manera magistral en la película La historia interminable. En esa película, la nada está devorando el mundo de fantasía porque las personas han dejado de creer en él. La misma lógica se aplica a las religiones. Si la gente dejara de creer en ellas, simplemente desaparecerían sin que el mundo real se viera afectado en lo absoluto. La fe es el único sustento de estos sistemas y por eso se refuerza constantemente la idea de que dudar es peligroso. Pero si algo desaparece cuando dejas de creer en ello, ¿realmente puede ser real? Y ese es el gran temor de las religiones, que la gente deje de creer. Porque como fantasía necesitan nuestra imaginación activa, nuestra voluntad de suspender el juicio crítico y abrazar el mito sin fisuras. Cuando la gente comienza a razonar, a investigar, a comparar doctrinas, a descubrir que su Dios no es ni original ni necesario, todo el castillo de naipes religioso comienza a temblar. Por eso es más seguro decir: ten fe, porque la fe se convierte en el chaleco salvavidas de un dogma que ya no flota por sí solo. Además, la fe tiene otra ventaja maravillosa para los que mandan: te hace responsable de los fracasos de la doctrina. Las cosas no salieron como prometió el pastor, es que no tuviste suficiente fe. Enfermaste, tu fe flaqueó. No llegó ese milagro que esperas, Dios te está probando. Y así el sistema siempre gana. Nunca falla Dios, nunca fallan los líderes, falla tu fe. Y como no puedes medirla ni comprobarla, siempre será culpa tuya. Una genialidad perversa de ingeniería emocional. Si Dios existiera y fuera todopoderoso, no necesitaría fe. Si la fe es tan necesaria en la religión, es porque quienes la predican no pueden demostrar lo que dicen. Y ese simple hecho debería ser suficiente para hacerte dudar de todo el sistema. Porque en el mundo real, las cosas que son ciertas no necesitan que creas en ellas para existir. Pero en el mundo de la religión o de la fantasía, si dejas de creer, todo se derrumba. Eso ya nos dice mucho sobre la naturaleza de la fe y sobre quién realmente la necesita. Dios es como un superhéroe de cómic. Tiene superpoderes, pero solo en la Biblia o en las reuniones religiosas que alimentan la imaginación de los creyentes. Pero en el mundo real solo es fantasía. Cuando vuelvas a escuchar que solo debes tener fe, recuerda que la fe es el equivalente intelectual de taparte los oídos y ponerte a cantar mientras que alguien intenta razonar contigo. Porque si piensas demasiado, el truco se arruina y la fe no soporta el escrutinio, por algo será.
Y si te parece demasiado escéptico, recuerda esto: si la existencia de un Dios depende de que la gente crea en él, entonces no es un Dios, es un personaje de ficción como Santa Claus o el ratoncito Pérez. Solo que estos al menos no han provocado guerras, ni inquisiciones, ni dictado leyes morales absurdas. Si un Dios necesita fe para existir, entonces no gobierna el universo, sino solo las mentes de quienes todavía no se atreven a dudar. Y en el momento en que dejes de tener miedo de pensar por ti mismo, descubrirás que el mundo no se acaba, solo se vuelve más libre. Hasta aquí el espacio de hoy. Espero que haya sido interesante. Si es así, quizá puedas considerar suscribirte, darle like y compartir. Nos veremos en el siguiente. Hasta pronto.